Solinger los catéteres venosos centrales, salieron las soluciones hipertónicas endovenosas, más de 800. Y empezaron ya en forma masiva en los grandes hospitales a usarse fórmulas especiales de uso enteral y también parenteral. Entonces es importante el apoyo nutricional porque va a prevenir desnutrición calórico-proteica, proteica básicamente porque baja las defensas y entonces si no tenemos defensas, el enfermo se va a complicar más. Pero si lo vamos a nutrir con toda la terapéutica que tenemos, pues se va a mejorar lentamente, ¿no? O sea, existe una asociación entre malnutrición y morbimortalidad, lo que dijimos. Doctor, ¿Se escucha? sí se escucha, doctor, solo que no está pasando las diapositivas. Ay, ¿y por qué? ¿Otra vez? Doctor, creo que es porque como está compartiendo una ventana, está compartiendo la ventana total. Tiene que poner presentación y en la presentación misma compartir ventana y compartirla grande para que pueda verse grande y Ah, compartir. ya, detener la presentación otra vez. Presentación, pantalla completa, Sí, también puede compartir pantalla completa, doctor. ya, Es más pantalla sencillo. completa y hago A así ver, y se mueve. todavía no se ve la Estoy, pantalla. no se ve nada. Presione la pantalla y tiene que poner compartir. Otra vez salimos. Ya. La pantalla, compartir. Compartir y ya se está pucha, que estas Sí, cosas. sí, doctor. ¿Ya? Ahora ponga su presentación. Ya está. ¿Se mueve? ¿Sí? Ponga su presentación, pero se ve chiquito agrande lo normal, no hay problema. Mira, yo la he agrandado aquí. ¿Se ha Ajá. agrandado? ¿Está Ya. grande? Y ahora, Sí, ahora sí se ve, doctor. ya. A ver, mueva las diapos. Sí, ahora Es- sí. Muchas gracias. Tengo que hacer un curso de estas cosas. Pero más Ok, estoy en doctor. otra cosa. Bueno, nuevamente, eh, todo empezó en esa época con la nutrición. Pero si ustedes leen los libros antiguos, hay diferentes técnicas, hay diferentes dietas, hasta descabelladas, ¿m? En cómo llevar la nutrición al enfermo, ¿no? Hasta el uso de calaveras debajo de las camas, formas que ahora las miramos ridículas, ¿no? Pero básicamente tratando de modificar el curso de la enfermedad. Pero conforme pasa el tiempo, uno va, la ciencia va avanzando y ya saben que existen las calorías, los nutrientes, los diferentes tipos de nutrientes, los oligoelementos, y en base a eso, esos conocimientos empiezan a formarse las fórmulas, ¿no? Entonces, se vio que el apoyo nutricional iba a cambiar el destino de la enfermedad. ¿Cómo es que algunos pacientes seleccionados se iban a beneficiar, ¿no? Pacientes bien nutridos responden mejor al tratamiento que los malnutridos, eso sí. Y también vieron que hay algunos pacientes en determinadas circunstancias que van a necesitar más nutrientes porque tienen alto gasto, ¿no? Es como en una guerra, necesitamos más balas, más agua, más qué sé yo. Cirugía menor tiene un factor de estrés, por decirlo así, y cuando se hace la ecuación de Harris-Bennett, ¿no? Y así, cuando hay sepsis, quemados especialmente, ¿no? Pancreatitis. De esa manera empezó a formarse este tipo de nutrición artificial. Y eso es lo que vimos la vez pasada, ¿no? Cómo se va a ver y determinar qué nutrición va a usar cada paciente. En este caso, la nutrición parenteral, que es la administración de nutrientes por vía endovenosa en pacientes con incompetencia parcial o total del tubo digestivo por alguna circunstancia, ¿no? Se aporta los nutrientes por una vía que no es la digestiva y que generalmente es una vena periférica o central en determinadas circunstancias, como ya hubo en ese tiempo y empezaron a colocarse catéteres venosos centrales con la
técnica de Selinger y ya después modificada, empezó a hacerse la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y la nutrición, como les decía, ¿no? Vamos a quitar esto. Premisas a tener en cuenta en la nutrición parenteral es que la vía digestiva no está funcionando. No, no para siempre, ¿no? Porque se va a recuperar. Pero mientras no se esté utilizando, la vía parenteral es la que vamos a utilizar. Los nutrientes endovenosos tienen entonces algunas características especiales. No les vamos a poner zapallitos, carnecitas. Tienen unas características especiales. La eliminación en este contexto, como no pasan por el estómago ni van a ir por el sistema hepático, por el hígado, estamos eliminando en el proceso de la alimentación la digestión y el hígado. Y entonces va a haber algunos cambios. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos nutrición parenteral, tenemos que tener controles bioquímicos, algunos diarios, algunos cada 3 días, cada semana, cada mes, ¿no? Vamos entonces a adquirir más infecciones intrahospitalarias, porque generalmente es en el hospital, porque estamos rompiendo la barrera cutánea y la barrera digestiva, las barreras de defensa. Alta posibilidad de infecciones. Y si es en el hospital, infecciones intrahospitalarias con alta posibilidad de complicaciones y muerte, de morbimortalidad. Entonces, la nutrición parenteral tiene que ser muy cuidadosa, estrictamente cuidadosa. El aporte de nutrientes al organismo por vía extradigestiva tiene algunas características. Aporta nutrientes directamente al torrente sanguíneo. Directamente, si está contaminado, pues vamos a contaminar, ¿no? Si está en el hospital, bacterias intrahospitalarias. De eso tenemos que cuidar. Debe aportarse todos los nutrientes esenciales, los que el organismo en el proceso digestivo y hepático va a determinar, lo vamos a hacer nosotros, algunas veces mal, y vamos a tener que controlar con los exámenes de laboratorio si estamos bien o mal. De repente le damos más potasio, menos magnesio, qué sé yo. Entonces, son bien los mecanismos de regulación de la digestión, de la absorción de nutrientes. Entonces, tenemos que evitar ese desequilibrio en la administración. Eso lo controlamos con los exámenes, ¿no? Lo pinchamos acá constantemente. Se usa en pacientes con alteración de la regulación del medio interno. La gran facilidad para la incidencia de la infección es lo que les había dicho, gérmenes en la mezcla nutritiva se puede dar, entonces esa mezcla se tiene que preparar en un lugar aséptico. Ruptura de barreras defensivas cutáneas, porque le hemos puesto el catéter y el catéter no puede estar más de cierta cantidad de tiempo, los tunelizados soportan un poco más de tiempo y tienen que estar cambiándose constantemente y limpiándose. Pero en un estudio, cuando hacen la colocación e infección de estos catéteres en un hospital y en otro, algunas veces sale diferencias en las infecciones intrahospitalarias de cada hospital. En algunos es tan bajo porque tienen un protocolo de asepsia muy estricto y en otros pues no, ¿no? Depende entonces de la forma en que uno va a cuidar, preparar y abordar para colocación de estos catéteres, ¿no? Entonces, ¿hay una gran facilidad de infección? Sí, porque se mezcla en las bolsas los gérmenes, sí, porque hay ruptura de barreras defensivas cutáneas también. Porque cuando uno no lo nutre bien, la cantidad de nuestro organismo en su defensa por las proteínas que bajan va a disminuir la inmunidad en los pacientes desnutridos o cuando tienen alguna enfermedad de base que los va a tener malnutridos, ¿no? La nutrición parenteral entonces es una técnica cuyo resultado va a depender de la correcta utilización de un protocolo previamente establecido. En los hospitales grandes tienen lugares donde se prepara, en los hospitales pequeños no. Cuidados estrictos del catéter es básico, importante, y hay que seguirlos. Preparación de bolsas y manejo de complicaciones también, ¿no? No tenemos aquí, pero sí en los hospitales
donde se refiere a estos pacientes. Entonces, tenemos que sentar indicaciones para nutrición parenteral, sí, en determinadas circunstancias. ¿Qué ruta de administración va a ser la más adecuada para cada paciente para obtener una vía de acceso con plenas garantías, que puede ser periférica o central? Y de las centrales, ¿cuál? De las periféricas, ¿cuál? El cálculo de los requerimientos del paciente. No va a comer. Entonces, ¿cuánto le vamos a dar en líquidos, en proteínas, oligoelementos? Eso va a hacerlo el especialista en preparar las bolsas, ¿no? Hay una unidad. Elección de los preparados para cubrir dichos requerimientos, preparación de la mezcla del nutriente, todo asépticamente. Imagínense que están como en una sala de operaciones y ahí es donde se va a preparar todo esto. Dictar claras órdenes para el inicio, el ritmo de la perfusión, ¿no? Algunas veces es continuo, algunas veces es no continuo, ¿no? Por horas. Practicar los controles necesarios, diarios, cada semana, cada mes. Reevaluación periódica de la efectividad de la nutrición parenteral en la nutrición. Atención de los signos de alarma, de complicaciones y tratar estas complicaciones. Inicio progresivo, o sea, no siempre se va a quedar con la nutrición parenteral, vamos a tratar de ir a la nutrición enteral para que salga de esta nutrición parenteral que es más, tiene más morimortalidad por las infecciones, ¿no? Y luego de la nutrición enteral pasar a la oral y pensar en la retirada de la nutrición parenteral. Este es un protocolo de los oncólogos para valorar su nutrición en ellos que algunos están bien nutridos, algunos desnutridos moderadamente y algunos tienen desnutrición grave por la misma enfermedad, ¿no? Ven ellos terapia bajo riesgo, terapia de alto riesgo, de bajo riesgo, van a entrar a una nutrición básica dándoles consejos dietéticos. Si está estable, va a haber un control periódico, pero cuando hay una es de alto riesgo, vamos a indicar educación nutricional específica con determinados suplementos. Cuando hay desnutrición moderada, la terapia de bajo riesgo o de alto riesgo. Cuando hay de alto riesgo, ya hay un soporte nutricional, igual que en la desnutrición grave, ¿no? Y si hay una desnutrición grave en un paciente oncológico, se va a tener que considerar ya entrar en cuidados paliativos, si el paciente se recupera o no, ¿no? Entonces, vamos a entrar a nutrición, a un soporte nutricional. Nuevamente va a revaluar el oncólogo y va a determinar si va a continuar, si es un bien nutrido o va a dársele de un bien nutrido que se ha deteriorado suplementos o es un paciente con desnutrición moderada que ha avanzado su proceso oncológico y se ha deteriorado y entra la nutrición parenteral, ¿no? O nutrición enteral. Entonces, cuando está desnutrido grave y tu pronóstico es ya muy malo, no vamos a estar haciéndole nutrición parenteral total, ¿no? Ya van a entrar en lo que va a caer en los cuidados paliativos. Ese es un cuadro, por ejemplo, de cómo afrontan los oncólogos la nutrición en ese tipo de pacientes, para diferentes tipos de pacientes. Entonces, la nutrición parenteral total es compleja la técnica, hay complicaciones como ustedes sabrán, de aumento de mortalidad, prolongan esta estancia hospitalaria y prolongan los altos costos, ¿no? Y tiene que haber personal preparado. No todos los hospitales lo tienen. Y si no hay esa posibilidad, pues no se les da y el paciente se va a desnutrir y bajan las defensas y las complicaciones de mortalidad aumentan. Entonces, tenemos que formar un equipo especializado de nutrición, cirujanos, ¿no? Esto de estos equipos va a minimizar las complicaciones, ¿no? Va a hacer que los diagnósticos precoces de los efectos secundarios sean más rápidos para nosotros poder tomar las medidas específicas, ¿no? ¿Cuándo se va a indicar nutrición parenteral? Cuando no es posible usar la nutrición enteral. Cuando no es posible, porque en el tiempo se va a necesitar, ¿no? La nutrición parenteral deberá ser entonces utilizada cuando la función intestinal esté severamente comprometida, ¿no? Generalmente los pacientes operados, los operados. Y cuando ha fallado la nutrición enteral, ¿no?
El enfermo desnutrido o con riesgo de desnutrirse y que no se nutre durante un tiempo superior de los 7, 10 días, el estado nutritivo, en estados nutritivos desnutrido o con riesgo de desnutrición, con función gastrointestinal no funcionante, es una situación clínica en la que sí y se va a utilizar la nutrición parenteral cuando vamos a pasar de 7 a 10 días de terapia de duración, ¿no? Porque si es para un día, no, pues cuando vamos a decir la terapia va a durar más de 2 semanas, 3 semanas, se pasa a la nutrición parenteral. Hay diferentes tipos de nutrición parenteral, unas centrales, otras periféricas, ¿no? Nutrición total, cuando todo se aporta por la nutrición parenteral por vía endovenosa central, complementaria a otras nutriciones, cuando aporta la nutrición integral no alcanza el 60% de los requerimientos, entonces vamos a tener que apoyar con nutrición parenteral. Pero pensando que alcanzar ese 60% con la nutrición integral para salir de la nutrición parenteral. La vía central en la nutrición parenteral, por que hay componentes de alta osmolaridad, más de 900, 1000 miliosmoles, cuando es periférica, cuando es menos de 800 miliosmoles, ¿no? Y la relación de lípidos y hidratos de carbono 60-40, duración, no debe superar de los 7 a 10 días, dice. Nutrición parenteral hipocalórica, 20 kilocalorías por día. A veces hay nutrición parenteral domiciliaria, que es bien rara, y a veces la nutrición parenteral es continua, 24 horas constante, o cíclica, 12 a 16 horas, ¿no? Hay indicaciones absolutas para la nutrición parenteral central. Vómitos persistentes o incontrolables, hemorragias digestivas, hilio paralítico, obstrucción intestinal, perforación intestinal, isquemia intestinal. Entonces, en esos casos, toda la vida digestiva está dañada por más tiempo de 7, 10 días, ¿no? Indicaciones relativas es cuando hay fístulas yeyunales altas, enfermedad inflamatoria en fase aguda, síndrome de intestino corto en el posoperatorio inmediato y crónicamente si se presenta fallo digestivo completo, ¿no? En esos pacientes en los que se ha quitado casi todo el intestino. Mal digestión o mala absorción intestinal grave, pancreatitis aguda grave, enteritis aguda grave por radiación o por infección. Cuando no tiene pancreatitis, va a tender a que el paciente se recupere y iniciar la dieta, ¿no? Lo más antes posible. Diferentes casos, diferentes escenarios en los que la nutrición parenteral nos va a ayudar. En las indicaciones de la periférica, por ejemplo, es cuando hay hilio no quirúrgico, precirugía mayor con malnutrición o tumores gástricos o de colon, post cirugía si existe una previsión de ayuno entre 7 y 14 días y un grado de estrés leve a moderado. El grado de estrés va a determinar que va a requerir más nutrientes, ¿no? Previsión de ayuno entre el 7 y 14 días o en caso de duración incierta, pendiente de un diagnóstico definitivo o algún estado nutricional. O cuando existen problemas relacionados con el acceso central. No podemos usar el acceso central, por ejemplo, en aquellos que han sido irradiados en la zona de cuello. Se desfigura todos sus accesos, ¿no? En la pancreatitis aguda, los primeros 5 a 10 días, y después ya se va a iniciar la nutrición enteral, ¿no? A veces se fracasa y nuevamente empezamos con la nutrición parenteral periférica. Como nutrición complementaria en el caso de no alcanzar los requerimientos que uno desea, más del 60% de las necesidades nutritivas por vía oral o enteral. Vía de tránsito antes o después de la nutrición parenteral total, la periférica, antes o después, ¿no? O sea, el estado de nutrición, la indicación es fluctuante, ¿no? Tratando de alcanzar la nutrición enteral y la nutrición oral definitivamente, ¿no? Contraindicaciones del NP son enfermos previamente bien nutridos, sin agresión metabólica alta, cuyo ayuno estimado será menos de 5 días.
menos de 7 a 5 días. No hay problema, no necesita nutrición parenteral, está contraindicado. Hilio gástrico posquirúrgico, la cirugía pasa, o sea, en que se opera y el paciente queda con un hilio, ¿no? Posoperado. Pero en 3, 4, 5 días ya va mejorando el cuadro, no requiere. Hilio gástrico, inestabilidad hemodinámica tampoco requiere. El paciente se estabiliza y ya. Es rápido, son cuadros agudos, ¿no? No van a estar mucho tiempo inestables hemodinámicamente. Si se desnutre, no va a estar 10, 20 días, ¿no? Entra a la UCI, lo estabiliza o fallece el paciente. Enfermos terminales o con pronóstico no mejorable con soporte nutricional agresivo, lo que vieron en el protocolo de los oncólogos, ¿no? Cuidados paliativos, cuando la esperanza de vida pues es muy corta, ¿no? Pacientes con vía digestiva normofuncionante y con sus necesidades nutricionales, calóricas y proteicas cubiertas con la nutrición enteral, más del 60%. No lo requiere. Cuando el paciente o el representante legal rechacen la intervención, ustedes saben eso, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, esos pacientes de algunas religiones que dicen, yo no me voy a colocar sangre, que de alguna manera va a elevarle la oportunidad de sobrevida del paciente cuando hay una hemorragia masiva, ¿no? Yo como sé que el paciente me va a afirmar que no va a utilizar, eso es importante porque es parte legal. Todos los de esa religión tienen un documento ya prefirmado y siempre ustedes tienen que exigirlo porque tiene que ir en la historia, porque ellos pueden decir, pero si yo dije que no, viene un familiar, yo dije que sí lo hiciera. No, ahí está el documento firmado. Los documentos, esos son importantes. ¿Quiere retirarse de la hospitalización? Tiene que firmar y quién lo lleva, tal persona y el nombre de la persona, su DNI y que acepta que ha recibido la información del riesgo que corre cuando toma esa decisión. Todo queda escrito. No, la otra noche estaba de turno y hay un paciente que quería irse a la casa. Felizmente que los valores mejoraron entre la mañana y la tarde, pero era un anciano y la señora, su hija, tuvo que firmar el documento. Cuando estaba más excitado en hospitalización, felizmente los valores mejoraron. No es un estado constante, fluctúa o va a empeorar o va mejorando. En este caso mejoró rápidamente, pero siempre se mantenía el riesgo, pero podía estar en su casa, pero yo no le iba a dar de alta. Entonces, firman documentos. Eso es importante. Ustedes tienen que, cuando estén trabajando ya como médicos, colegas, ver la parte legal que ahora se ve muy constantemente, como ustedes sabrán o habrán escuchado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a darle? Vamos a darle macronutrientes. ¿Cuáles vamos a elegir? Entre proteínas, hidratos de carbono y lípidos, 13% de la energía total debe ser aportada por proteínas. 55-60% de hidratos de carbono, 30-35% de lípidos, en preparados especiales, en esas unidades especiales. Por ejemplo, necesidades proteicas en el adulto, en este caso, de mantenimiento 0,8 a 1 gramo de proteínas por kilo por día. Hay diferentes pacientes catabólicos, esos que están de alto gasto, pacientes con insuficiencia renal, que estén haciendo hemodiálisis o diálisis peritoneal, con insuficiencia renal, con hemofiltración continua, que eso es pacientes de TIPAC, insuficiencia hepática descompensada con encefalopatía o sin encefalopatía. En esos casos, la cantidad de proteínas va a variar. En el mantenimiento 0,8 a 1 gramo, por ejemplo, en insuficiencia renal con hemofiltración continua 1,5 a 2,5. En insuficiencia renal nada más 0,6 a 1 gramo de proteínas, alto valor biológico. Determinada circunstancia que lo determina el tipo de paciente y su necesidad en el momento, nos va a determinar. Por ejemplo, si tiene insuficiencia hepática sin encefalopatía, le vamos a dar entre 1 gramo a 1,5 gramos de alto valor biológico. Pero si está haciendo por las proteínas y ahí está encefalopático, le vamos a disminuir las proteínas de 0,6 a 1 gramo.
para que salga de esa encefalopatía. En los obesos, de acuerdo al índice de masa corporal, le damos o no le damos más o menor proteínas, ¿no? O sea, esas cosas las va a tener que calcular el nutricionista, el personal que prepara estas bolsas, ¿no? ¿Va a necesitar agua y electrolitos? Sí. 35 a 50 milicorrientes por kilo de peso de agua. Dependiendo también, ¿quién va a necesitar más? Los grandes quemados, los niños, ¿no? Los que tienen alto gasto. Los que tienen alto gasto, de acuerdo a lo que las fístulas o lo que tengan, van a necesitar más líquido. Pero básicamente 30 a 50 por kilo de peso. También minerales, fósforo, fosfatos, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro de acetato. Importante vigilar el potasio, el sodio, calcio, magnesio, porque como nosotros le podemos dar de más o de menos, de repente el potasio se nos baja a 2 a 1 y puede ser paro, o se nos sube a 8, 9, ¿no? Y puede haber un desequilibrio electrolítico y llevarnos a un desequilibrio ácido-base. También le vamos a dar micronutrientes, vitaminas y oligoelementos, todo oligoelementos. Por ejemplo, lo que se recomienda y lo que se tiene preparado en las bolsas que tiene el hospital, unas veces las traen de otros lugares, son comerciales. El hospital no tiene dónde preparar, entonces hay lugares en las ciudades grandes donde hay instituciones donde preparan, ¿no? La cantidad de vitamina A en unidades internacionales 3.300, vitamina D 200 unidades internacionales, por ejemplo, vitamina B2 3.6 y así, ¿no? Vitamina C, ácido fólico, biotina, una cantidad específica y eso es lo que nosotros queremos que esté en la bolsa, ¿no? ¿Cómo lo calculan? Pues ya ellos ya saben cómo hacerlo, ¿no? Recomendaciones diarias de oligoelementos y lo que normalmente está ahí en los hospitales donde preparan eso o donde uno puede adquirir, ¿no? Zinc, 2.5 a 4 miligramos, cobre, 0.5 a 1.5 miligramos, cromo, igualmente 0.01 a 0.02, magnesio, cobalto, selenio, yodo, hierro, ¿no? Entonces, la nutrición parenteral como va a requerir el uso de catéteres con la técnica de Solinger, técnica por la vía central, luego he colocado, debemos de ver que esté bien posicionado, ¿no? De repente el catéter que ha ocurrido, ¡pam!, se va al pulmón, el, la guía ha roto la pared del vaso y ¡pum!, se ha ido al pulmón. Y después le vamos a meter los preparados se van a ir al pulmón. De repente empieza a botar o ¿y cómo nos damos cuenta? Tomándole una radiografía posterior a la colocación del catéter. Es obligatorio. Se coloca el catéter, inmediatamente la radiografía, ¿no? La vía de administración solo para la nutrición parenteral, ese catéter. Y al igual que los catéteres que se colocan para diálisis, solo son para diálisis, ¿no? En este caso, el catéter solo es para nutrición parenteral. Y entonces, pacientes crónicos que constantemente se les coloca catéteres de una y otra manera para una o determinada situación, van a tener su vía central o periférica ya dañada, de difícil acceso. Eso también ocurre y pasa, ¿no? Entonces, los que colocan los catéteres, cuando van a colocar en un acceso y en el otro, y el otro, y el otro, y no, se van al más fácil, ¿no? Administrarse con bomba de infusión para evitar que se pase todo el frasco indicado en una hora, lo que tiene que pasar, por ejemplo, en 24 horas. Entonces tenemos que usar bombas de infusión a ritmo constante. Ya saben, radiografía de control, uso de bomba de infusión. ¿Qué precauciones debemos de tener en la administración? Antes de administrar, tenemos que comprobar la etiqueta con la prescripción para asegurarnos de que se trata del paciente adecuado, ¿no? Siempre les ponen una marca en el brazo, o en el pie, o en la mano, de que está el paciente con tal DNI, etcétera, etcétera.
el paciente, vía y composición y caducidad correcta, ¿no? De lo que le vamos a colocar. Durante la infusión se comprobará que el equipo esté perfectamente programado, una bomba de difusión, y colocado para evitar la caída libre del preparado, ¿no? O sea, que pase todo en 1 o 2 horas, lo que tiene que pasar en 24 horas, o en 12, o en 16, ¿no? Se controlará de forma periódica la administración para detectar alteraciones en la nutrición parenteral o problemas con la vía o los accesos venosos. Entonces, son pacientes que no los vamos a evaluar una vez al día, sino periódicamente, cada 3 horas, cada 2 horas, la enfermera mirará algunos valores, el médico irá verificando también. Se registrará la administración de la nutrición parenteral en la historia clínica, porque la historia clínica es el documento legal donde debemos de colocar todo, ¿no? Indicaciones de nutrición parenteral. En forma primaria, y que ha sido eficaz cuando hay fístula enterocutánea, ¿no? Cuando hay fallo hepático, cuando hay grandes quemados críticos, además de la nutrición enteral, tiene que complementarse con la nutrición parenteral, ¿no? Eficacia no comprobada, enfermedad intestinal, de intestinal inflamatoria, y cuando hay anorexia nerviosa, ¿no? El paciente no quiere comer y a veces le colocan y se arrancan los catéteres. Y ahí pueden haber complicaciones porque entra aire en ese momento y puede entrar un émbolo y hacer problemas hasta médicos legales, ¿no? Indicaciones de la nutrición parenteral como soporte es eficaz en la enteritis por quimioterapia. El paciente que va a recibir quimioterapia, la cantidad de días, va a tener una enteritis, va a tener problemas. Entonces ahí se le va a dar una nutrición parenteral durante 7, 8, 10 días, ¿no? Ha sido eficaz. Solamente durante ese tiempo. Se recubre el paciente y se retira. ¿No? Cuando hay el superioperatorio en un paciente malnutrido, para que vaya recuperando con las proteínas, vaya a la herida cerrando fácilmente, ¿no? En la pancreatitis necrohemorrágica, que va a durar mucho tiempo y necesita nutrirse el paciente. Eficacia no demostrada en nutrición parenteral como terapia de soporte en la pancreatitis crónica, es crónica, no necesita. Perioperatoria en caquexia cardíaca, tampoco. No. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuánto tiempo? Hasta que pueda ingerir por vía oral, primero enteral y después oral. Y eso alcance más del 60% de su nutrición. Entonces, cada patología va a requerir una cantidad de tiempo, ¿no? Cuando se detecta, se decide finalizar los tratamientos también, ¿no? Por ejemplo, en la quimioterapia. ¿Qué contraindicaciones? Por ejemplo, un paciente que va a estar en ayunos 5 días, no requiere. Cirugía de urgencia, tampoco. Pronóstico no mejorado con nutrición agresiva, no requiere. El rechazo de otros tratamientos médicos o quirúrgicos, hay pacientes, como les decía, que rechazan, ¿no? Todo. Hay vía periférica y central. La vía periférica ya habíamos visto cuando las soluciones tienen menos de 800 milosmolis, generalmente antecubital, ¿no? Cuando dura más, son menos 48 horas, ¿no? Y por vía central, que vamos a tener soluciones de más de 800, 1000 milosmol. Entonces tiene que ser vía central, la vía la que se va a colocar con la técnica de Solinger. Va a haber una inserción periférica de 1 o 2 luces que va hasta el nivel central, con punción directa sobre la energía por técnica de Selinger de 3 luces, menos de 30 días. Y cuando se hace esto, tunelizando, tipo Kidman, tunelizando el catéter por más de 30 días, ¿no? Por ejemplo, los catéteres para los pacientes oncológicos, ¿no? Por donde se le va a colocar morfina, por ejemplo, ¿no? Esos catéteres por. Elección del tipo de la vía central,
O podemos usar la subclavia o podemos usar la yugular o la femoral. La subclavia, que le da más libertad al paciente, debajo de la subclavia del paciente, tiene buena sujeción a la caja torácica, ¿no? Siempre hay algún riesgo, todas las técnicas tienen riesgo. Lo inconveniente es que tiene que haber un personal experimentado para la colocación, eso si no aumenta el riesgo. La vena yugular, escaso riesgo, la técnica es menos riesgosa, menos movilidad para el paciente, y la técnica femoral, cuando no hemos podido agarrar la subclavia yugular, que es más fácil, sencilla, ¿no? Pero el paciente no se va a movilizar. Entonces, para hacer algo, cuando ustedes vayan a colocar un inyectable o cuando vayan a hacer un procedimiento o una sutura, algo que van a invadir al paciente, tienen que revisar la anatomía y también tienen que revisar la técnica y ver a las personas que están haciendo y ver qué cosa es lo que están haciendo y qué procedimiento están utilizando. A veces están escritos en los libros, pero uno no les da mucha importancia, pero cuando ve el procedimiento, ve cómo se está realizando, va entrando en, en el conocimiento que uno puede hacerlo, ¿no? Cuando sean internos, de repente alguna vez tengan la oportunidad. Pero antes de ir, lean la bibliografía, vean videos, y la primera, la segunda, y se les va a hacer mucho más fácil. Entonces, para la nutrición parenteral tenemos vías periféricas, como dijimos, y vía central subclavia, yugular interna y femoral. Y las periféricas en antebrazo y brazo, cubital, radial, basílica y cefálica, ¿no? Vías de acceso vascular periféricos, nutrición parenteral breve, menos de 7 días, y la central en nutrición parenteral prolongada y con aportes elevados, como habíamos visto, más de 800, 900, ¿no? Desde una vena central, desde una vena periférica que va a la central, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a pedir? El instrumental, ¿qué va a hacer? Catéteres de una, dos o tres luces, contenedores o bolsas para la nutrición, material protector de la luz, porque son fotosensibles, es lo que vamos a colocar, bombas de infusión con filtro, ¿no? Y aquí hay, por ejemplo, las vías anatómicas: cefálica, basílica, media cubital, yugular interna, yugular externa, subclavia aquí abajo, por el otro lado subclavia. ¿Y a dónde va? Se van todas a la vena cava superior. Esta es la periférica que va, acceso periférico que va a esa central. Cogemos la basílica y subimos, 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 subimos hasta ah, mm, la vía central. La situación del extremo distal del catéter va a ir a la vena cava superior, ¿no? Puede ir desde de la flexura del codo hasta la vena cava superior. Hay más riesgo de infección, de todas maneras, ¿no? La elección del catéter, hay catéteres, algunos que son muy buenos, otros en los que colocando se han roto, entonces tú ya dudas, ya no colocas, algunos que te dan facilidad para cuando uno está insertando las guías, otros no. O sea, uno va conociendo el material y va diciendo este es mejor, este es peor, no. Pero la compra no depende de ti, sino del área pertinente, y es a nivel nacional. De todas maneras, el material viene de diferentes calidades, ¿no? El tamaño, el grosor y el diámetro se ve en French, Gauss. El número de luces, uno, dos o tres también, a veces de uso exclusivo para diálisis o para nutrición. Percutáneo, tunelizado o implantado cuando queremos que dure más. Mm, Otros son valvulados, otros son impregnados con antibiótico o antiséptico, otros son heparinizados. Son vías centrales, tunelizados, el Hitman dependiendo de la duración, mayor duración o menos infección, los Hitman, ¿no? Son de silicona, de poliuretano,
dependiendo de los cuidados. Aquí hay algunos, ¿no? Y aquí son los hits, ¿no? Para que conozcan. Esta es la colocación de un port a la subclavia y es para poner, por ejemplo, y este en este otro lado tunelizado. Es para poner morfina, por ejemplo, de alta duración. Dura bastante. Lo único que se cambia es esta bombita y se colocan las ampollas de morfina y va pasando para controlar el dolor en los pacientes oncológicos. Nutrición parenteral, tipos de nutrición parenteral central, lo que habíamos visto repasando, nutrición parenteral periférica y a la hipocalórica, periférica, nutrientes, ya sabemos, hidratos de carbono, la glucosa, proteínas, glicina, taurina, histidina. Grasas, emulsiones, ¿no? De ácidos grasos. Vitaminas, minerales, elementos y oligoelementos. Eso es lo que tiene que tener. Y de eso vamos a estar controlando periódicamente. Nutrición parenteral central. La definición, otra vez, es la que aporta todos los nutrientes por vía venosa con un extremo central, ¿no? Está indicado cuando hay necesidad nutricional que va a requerir concentraciones de nutrientes con osmolaridad mayores de 800, 900, 1000. Y cuando hay venas periféricas problemáticas, siempre la enfermera dice, doctor, no le agarro las venitas, hay que poner un catéter venoso central. En esos casos también. Y porque en esos casos agudos, cuando se coloca el potasio, en las sustancias, ¿no? Cuando la osmolaridad es mayor también, ¿no? La nutrición parenteral periférica, básicamente la osmolaridad es de menos de 800.000 milosmoles. Es un concepto de vía que además implica una determinada osmolaridad, como hemos visto. La nutrición completa también se puede dar por ahí, con macro y micronutrientes. Hay pros y contras de la nutrición periférica. Es de fácil acceso, difícil canalización, hay un contacto extenso que va a determinar tromboflebitis o trombosis muchas veces, ¿no? Y eso es lo que hay que cuidar también, por la longitud y el contacto con el vaso que es prolongado. Se inflama y forman trombos. Ventajas de la periférica es que es de rápida disponibilidad de acceso en los momentos de emergencia y permite iniciar de manera inmediata un soporte nutricional. De fácil manejo, no requiere personal especialmente calificado para su colocación, ni requiere comprobación radiológica de su ubicación. Menos complicaciones de tipo mecánico e infeccioso cuando se utiliza, ¿no? Y el costo es menor. Y las desventajas suele presentar como complicación frecuentemente tromboflebitis. Entonces cambian de vía a otro bracito, otra vena. No cubre los requerimientos completos del paciente, es cierto, no cubre, pero en algo ayuda. La velocidad máxima de goteo se limita a 40 gotas por minuto y lo importante es siempre, siempre cuando se coloca eso, usar bombas de infusión. Y la duración del tratamiento máximo 7 días. La nutrición parenteral hay tipos, ¿no? A diferencia de las venas centrales de alto flujo, yugular, subclavio, femoral, las venas periféricas de bajo flujo, en las extremidades, toleran osmolaridades mucho menores. Por ejemplo, en la central, aminoácidos vamos a dar 8.5 a 10, 15% de aminoácidos. En la periférica va a ser menos, igual la glucosa, igual los lípidos, igual los electrolitos. Por ejemplo, si ponemos dextrosa al 50%, tiene que ser vía central, ¿no? No vía periférica. Las indicaciones en la nutrición parenteral son desnutridos moderadamente, nacida nutrición parenteral en menos de 10 a 14 días, falta de acceso venoso central, no es fácil de encontrar, relación riesgo-beneficio negativo para la vía central, complemento de la nutrición oral y de la nutrición enteral, porque estos son insuficientes en determinado momento, y está contraindicado cuando hay nutrición
parenteral prolongada, pero esa es la central. Desnutrición severa, cuando hay necesidades nutricionales elevadas, con pacientes con oliguria, fallo cardíaco y restricción líquida, porque le estamos poniendo volumen, y necesidades elevadas de electrolitos sin accesos periféricos. La nutrición parenteral periférica hipocalórica o parcial, ¿no? Se define como una mezcla endovenosa con macro y micronutrientes, pero con una cantidad de calorías baja y que puede ser infundida por vía periférica. Y está indicada ingesta calórica oral o enteral inadecuada, o sea, como coadyuvante, ¿no? Como ayuda. Está contraindicada nutrición parenteral normo o hipercalórica proteica. Las técnicas de administración pueden ser continuas 24 horas del día, nutrición que puede ser hospitalaria y también a veces domiciliaria, que tiene sus riesgos, ¿no? Porque vigilancia puede haber sobrecarga de volumen. Y cíclica durante el día o en la noche, ¿no? Y también puede ser indicada para en la casa, ¿no? Eh, Calorías, hidratos de carbono, 4 kilocalorías, lípidos 9, proteínas 4 en la nutrición parenteral. Controles, cuando hay nutrición parenteral total, ¿qué controles vamos a hacer? A veces diarios. Cloro, urea y creatinina cada semana. Recuento total de leucocitos, hemograma, por ejemplo, cada 2 semanas. Triglicéridos semanalmente. Glucosa capilar 3 veces al día, 3 a 4 veces al día, cuando la glucosa está aumentada, y ya en forma periódica, ¿no? En los diabéticos especialmente. Proteínas viscerales, sí, ¿no? Semanalmente, para ver cómo están semanalmente. De perfil de coagulación también, sí, semanalmente, ¿no? En forma diaria, el peso, sí, y después ya cada 2, 3 semanas. Balance de líquidos, eso sí, constantemente, en forma diaria o por turnos, porque podemos sobrecargar de volumen al paciente. Balance nitrogenado igualmente. Vitaminas y minerales, más tiempo, ¿no? En nutrición parenteral, estos son los componentes de vitaminas, de multivitamínicos. Vitamina A, vitamina D, alfa-tocoferol, vitamina C, tiamina, en estas cantidades. Riboflavina, piroxina, vitamina B12, ácido fólico, dextropantoténico, biotina, niacina, otros como glicina, ácido glicolítico, lecitina, hidróxido de sodio, y en estas cantidades es lo que van a traer las bolsas, ¿no? ¿Qué controles debemos hacer en la nutrición parenteral? Constantemente, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión venosa central, porque podemos estar congestionando al paciente, ¿no? Primero, clínicamente, porque está agitado. Segundo, cuando lo examinamos, porque hay crépitos, y comprobamos cómo está la PVC. Se pasó hasta 24, 25, por ejemplo. Ver los balances hídricos cada 6 horas, cada 12, cada 24. Controles bioquímicos, como habíamos visto. La temperatura, si subes porque de repente está infectándose y hay que cambiar el catéter a otro acceso y cultivarlo. Ver controles en nutrición parenteral cuando es prolongada, talla, peso cada semana. Controles bioquímicos basales, sodio, potasio, electrolitos, urea, creatinina, calcio, fósforo, magnesio. Los basales, lo que vamos a pedir de un inicio: albúmina, prealbúmina, retinol, glicemia, glucosuria, cetonuria, perfil hepático, lipídico, eso en forma basal, de inicio. Eh, la orina de 24 horas, sodio, potasio, cloro, urea, creatinina, hemograma, ¿no? Constantes de coagulación, gasometría venosa, vitamina B12, ácido fólico, fierro, transferrina, zinc, cobre. Esos son controles que vamos a hacer de un inicio, ¿no? Y en forma diaria, los controles van a ser las glicemias, ¿no? Cuando es diabético cada 6 horas, ¿no? Así lo estabilizamos. Semanalmente, proteínas viscerales,
Bisemanal, hemograma, sodio, potasio, urea, creatinina. Quincenal, perfil lipídico, fierro. Mensual, vitamina B12, ácido fólico, albúmina, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden haber en la nutrición parenteral total? Mecánicos, al momento de cateterizar, 6 a 9%, ¿sí? Se va a otro lugar. Perforamos el pulmón y colapsa. Infecciosos por la mala técnica, mala preparación de los accesos venosos centrales, ¿no? Porque se ha manipulado la bolsa. Constantemente estamos pinchando, ¿no? Eh, Hay grandes posibilidades de que haya infección en las UCIs, por ejemplo. 5 veces aumenta el riesgo de infecciones del torrente sanguíneo relacionados con el catéter. 5 veces. Por 1000 días de catéter. O sea, 5 veces va a ser, ¿no? Y eso va a elevar la mortalidad de 12 a 25%. Complicaciones mecánicas, infecciosas y metabólicas, ¿no? Complicaciones mecánicas son, por ejemplo, en la inserción del catéter podemos estar provocando un neumotórax. Por eso la placa rápidamente. El paciente empieza a desaturar y vemos que hemos ido a un lugar inadecuado, ¿no? Hay malposición, nos damos cuenta de eso en la radiografía. Pensamos que está en, en, la- en donde queremos que esté y no, se ha subido en dirección al cerebro. Mala posición. Lesión arterial, subclavio o carótida y se va a otro lugar. Hemotórax o hemomediastino. Lesión del plexo braquial, cuando entramos por ahí, o del conducto torácico. Embolismo aéreo y catéter por mala técnica. Todo por mala técnica muchas veces, ¿no? Entonces, si cuidamos bien la técnica de colocación, vamos a evitar las lesiones de hemotórax, lesiones en plexo, embolismo. Entonces, ¿para qué tenemos una buena técnica? Mirar a alguien que sea experto, leer la teoría y después ir con precaución a la práctica, ¿no? Complicaciones mecánicas. Pueden ser tareas de los catéteres, pueden obstruirse porque hay sustancias fibrinolíticas, puede haber trombosis venosa, tromboflebitis, puede haber una desconexión accidental y desangrarse, pérdida accidental también el catéter se mete adentro, también puede pasar. Complicaciones infecciosas de los accesos venosos centrales son frecuentes. Una vez que haya secreción y haya fiebre, se saca y se cambia y se cultiva. La profilaxis en el protocolo de inserción, ¿no? Hay que cuidar que no se infecte. Del origen infeccioso de la mezcla del NPT, de la nutrición parenteral total, puede infectarse en la piel, en las conexiones, por vía hematógena. Infección relacionada al catéter es frecuente, ¿no? Entonces, tenemos que hacer cultivo de la punta del catéter cuando sacamos. Y cuando hay fiebre, hacer cultivos, hemocultivos periféricos 3, a la hora, a la mitad de la hora y al finalizar la hora. Siempre los hemocultivos son así. ¿Y qué gérmenes encontramos? Staphylo aureus, epidermidis, ¿no? Cándida. ¿Cuáles son las complicaciones metabólicas? Porque le colocamos algo que escapa a la regulación normal de la persona porque hemos roto barreras, le hemos puesto más glucosa, hiperglicemia o hipoglicemia porque le ponemos poco, o estado hiperosmolar porque le ponemos más solutos, o déficit de electrolitos, sodio bajo, potasio bajo, y los efectos secundarios de los lípidos, ¿no? ¿Qué otras complicaciones metabólicas? Déficit de micronutrientes, síndrome de realimentación, enfermedad hepatobiliar, enfermedad metabólica ósea. El síndrome de realimentación en los pacientes con malnutrición energético-proteica grave, realimentación endovenosa central oral, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria por aumento del volumen, ¿no?, circulatorio. Entonces, en los pacientes que tienen intolerancia hídrica, ¿no?, en los ICC hepáticos. Hipopotasemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, déficit de tiamina, porque nos hemos quedado cortos. Enfermedad hepatobiliar,
colecistitis alitiásica por barro biliar, no ingesta oral tras 6 semanas a 4 meses, enfermedad hepática, esteatosis, ¿no? Tras 1 a 2 semanas aumenta las transaminasas, la gamma glutamil, la fosfatasa alcalina. Cuando hay exceso de energía, cuando utilizamos el NPT cíclico o continuo, vamos a una cirrosis. El tratamiento siempre es tratar de volver a la ingesta oral, ¿no? También se puede producir una enfermedad metabólica ósea en pacientes con nutrición parenteral de largo plazo, osteomalacia, osteoporosis, dolores óseos, fracturas vertebrales, densitometría ósea, que es lo que tenemos que hacer para determinar eso, balance negativo de calcio, ratio molar de calcio fósforo en la NPT es de 1,1 a 1,3, ¿no? 1. Mantener el aporte de vitamina D en nutrición parenteral total. Fármacos como corticoides, ciclosporina, tacrolimus, ¿no? Complicaciones de la NPT, hiperglicemia, trastornos hidroelectrolíticos, disfunción hepática, por ejemplo, hipertrigliceridemia, aumento de la BUN, sobrehidratación, encefalopatía, alteración del sistema inmune, alteración de la oxigenación, infección. Todo eso que se regula cuando uno usa la vía oral enteral, cuando pasa a la vía central, uno lo tiene que ir cuidando, ¿no? Viendo que no entre hiperglicemia, viendo que no haya mucha proteína y se vaya encefalopatía, viendo cómo que el paciente no se sobrehidrate y esté haciendo un edema agudo o que se infecte fácilmente, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la nutrición parenteral? ¿Qué trastorno primario? Como se ha saltado la vía digestiva, va a haber atrofia intestinal, va a haber disfunción intestinal, va a haber alteración de la inmunidad asociada al tracto gastrointestinal, ¿no? Alteración de la inmunidad sistémica también. Otros trastornos secundarios son translocación bacteriana, complicaciones sépticas, malos resultados médicos, malos resultados quirúrgicos. Es decir, la nutrición parenteral vamos a tratar de retirarla rápidamente para entrar a la nutrición enteral y luego a la nutrición oral. Pero tiene altas posibilidades de complicaciones, ¿no? Y más con problemas intrahospitalarios. Entonces, ¿cuál es mejor? La nutrición enteral, nutrición parenteral. Cada uno se define en determinadas circunstancias, ¿no? Pero básicamente mejora la evolución de los desnutridos, los dos. Acorta la estancia hospitalaria de desnutridos, los dos. Pero si no llegáramos, saldrían más rápido, ¿no? Si no llegáramos a este tipo de nutrición, saldrían más rápido. Reduce los costos de la alimentación, sí, en la nutrición enteral, pero en la parenteral son más caros. Mantiene el pool de hormonas gastrointestinales, la enteral sí. La parenteral total no, porque no pasa por ahí, ¿no? Proporciona nutrientes al tracto intestinal, sí, la enteral y no la nutrición parenteral, ¿no? Existen fórmulas específicas, sí, en los dos. Mejora la función inmunitaria, sí, en la nutrición enteral, pero no en la nutrición parenteral, que tiene bajan las defensas y infecciones. Se usa cuando el intestino carece por completo de función, pues la única negativa para la nutrición enteral, pero sí se utiliza la nutrición parenteral en estas circunstancias y nada más. Ahora, ya, les voy a pasar la presentación a su delegada para que les den, desde ahorita hago eso, ¿ya? Y ¿cuándo tienen el examen de este tema para ir mandando las